Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de todas las plataformas de Puranoticia.cl. Recuerda que tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Estos son los principales titulares preparados para usted por el equipo de Puranoticia.cl para este día martes 28 de abril. Giro en San Antonio. Servicio de Salud ratifica a la ex ministra Janet Vega como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña. Paro de micros afecta al 60% del parque en Quilpué y Villa Alemana. Gremio no descarta que se sumen conductores de Valparaíso y Viña del Mar. Paro de buses en Quilpué y Villa Alemana dispara demandas de tren Limache-Puerto y genera aglomeraciones en los paraderos. Gigantesco incendio afectó al menos 10 viviendas en la toma Yevide de San Felipe. La emergencia se inició minutos antes de las 7 de la mañana del día martes 28 de abril, o sea hoy, y rápidamente se propagó entre las casas. Niño de 7 años fue baleado en medio de violento asalto en una parcela en la comuna de La Cruz. Delincuentes también golpearon a su abuelo. Tragedia en Chiloé. Encuentran 3 cuerpos tras remoción de escombros por incendio en Casa de Quellón. Liberan a Francisco Kaminsky tras detención por drogas en medio de masivo operativo de la PDI. El animador abandonó el cuartel policial tras ser sorprendido con marihuana durante un allanamiento de la operación Rey David en la comuna de Las Condes. Crisis de dotación de carabineros. Institución pierde más de 3.000 efectivos en 7 años y vacantes operativas superan las 11.000. Ministro de la Vivienda, Iván Poduje, protagonizó un nuevo altercado. Esta vez tuvo un durísimo cruce con los senadores de Urresti y Núñez por un proyecto habitacional. Frente Amplio advierte rechazo a la idea de legislar el plan de reconstrucción si el proyecto no se para. La Central Unitaria de Trabajadores convocó a una marcha para el 1 de mayo en Valparaíso. Rechazan el ajuste fiscal y otras medidas adoptadas por el gobierno. En el Deportes Iquique remontó en la agonía ante Santiago Wanderers, que no pudo alcanzar el liderato del ascenso. Vamos de inmediato a revisar el portal de Puranoticia.cl con las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas, que ya comienza a desplegarse en pantalla. Niño de 7 años fue baleado en medio de violento asalto en parcela de la comuna de La Cruz. Delincuentes también golpearon a su abuelo. El hecho es investigado por la Brigada Investigadora de Robos Viro de la Policía de Investigaciones de la PDI, que ya realiza diligencias para dar con los responsables. Paro de micros afecta al 60% de parques en Quilpué y Villa Alemana. El gremio no descarta que se sumen conductores de Valparaíso y Viña del Mar. En otras informaciones, esa ley quedó mal hecha. El tenso cruce del ministro Poduje con senadores de Urresti y Paulina Núñez por proyecto habitacional. Giro en San Antonio. Servicio de Salud ratifica a Janet Vega como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña. Crisis de dotación en Carabineros. Institución pierde más de 3.000 efectivos en 7 años y vacantes operativas superan las 11.000. Estudiantes secundarios convocaron a jornada de protesta nacional por la educación y salud mental. Keiko Fujimori confirma balotaje contra Roberto Sánchez y promete gobernar como lo hizo su padre.
Vamos a otras informaciones, que es lo último que tenemos en nuestro portal, y hablamos del deporte. Les dije que no. Pablo Guede reveló que rechazó volver a Colo-Colo antes de fichar con Alianza de Lima. Ya lo decíamos en el espectáculo. Francisco Kaminsky arremete contra el allanamiento en su hogar por investigación de red ligada al narcotráfico. En el plano nacional, Partido Republicano exige la expulsión de ex consejero Sebastián Parragués tras condenar por abuso sexual. Volvemos al deporte porque remesón en la U. El Panzer Insulza se suma al directorio y Cecilia Pérez asoma como la nueva presidenta de Azul Azul. Ya lo decíamos, en el plano internacional, Keiko Fujimori confirma balotaje contra Roberto Sánchez y promete gobernar como lo hizo su padre. Y en Coquimbo Unido va por la hazaña en Colombia la ambiciosa apuesta de Hernán Caputo antes Deportes Tolima. Estas son las informaciones más importantes que tenemos en nuestro portal en esta jornada de día martes y donde estamos revisando todas las informaciones que tenemos preparadas para usted en esta jornada. Vamos a reiterar entonces que es el portal de Pura Noticia que está siendo revisado en esta jornada del día miércoles 28 de abril a través de la radio, de la televisión y por supuesto ya lo decíamos en el portal. Usted nos escucha también en los diferentes puntos del dial, 102.5 en Valparaíso, Viña del Mar, también en el mismo punto en San Antonio, 96.1 en San Felipe Los Andes y también en el 90.9 en la provincia de Petorca. Vamos de inmediato con el desglose de las informaciones. El paro de micros afecta al 60% del parque en Quilpué y Villa Alemana. Gremio no descarta que se sumen conductores de Valparaíso y Viña del Mar. La medida incluye solamente a las máquinas que reemplazaron el servicio que hasta el año pasado tenía la empresa Venur, totalizando más de 300 micros adheridas a este paro. La masiva paralización de conductores del transporte público en la provincia de Marga Marga ha generado serios problemas de movilidad durante la mañana de este martes 28 de abril, especialmente en las comunas de Quilpué y Villa Alemana, donde desde primeras horas se ha registrado extensas aglomeraciones de personas intentando trasladarse hacia distintos puntos del Gran Valparaíso. La situación se origina debido a que cerca de 300 buses dejaron de operar de un total de 500 máquinas que cubren recorridos en la zona, lo que equivale a un 60% de la flota que actualmente se encuentra fuera de circulación. Este escenario ha obligado a una gran cantidad de pasajeros a buscar alternativas para movilizarse hacia la costa, como el uso de vehículos particulares, servicios de aplicaciones de transporte o el metro de Valparaíso, generando además un aumento en la congestión vehicular. El presidente de la Confederación de Transporte Terrestre del Gran Valparaíso, Óscar Cantero, explicó el origen de la movilización, señalando que esta paralización de conductores se inició solamente con los buses naranjas con plomo. La aparición de los conductores solamente se inició con el tema de los buses de naranja con plomo, ¿ya? Que son los buses Fenur, que son de las nuevas empresas que se hicieron después que Fenur renunció, se fue. Y estos son los conductores que están parados hasta hoy día. O sea, fue desde ayer en la tarde a las 17 horas, fueron de que tomaron la decisión de pararse hasta hoy día, hasta que no tengamos hasta nuevo aviso. Cantero recalcó que el carácter del paro es indefinido y apuntó a los problemas monetarios que aquejan a los conductores. Hasta nuevo aviso. Mira, no es tanto como los paguen, porque obviamente que entendemos que las lucas no van a aparecer de la noche a la mañana. ¿Ya? Aquí no es así. Lo que pasa es de que los conductores ya se encontraban en una dificultad muy grande de que salían a trabajar y no alcanzaban a sacar su porcentaje, que es su sueldo diario. No les da y tampoco tenían plata para echar petróleo a las máquinas, y eso obviamente gatilló más de que tomaran esta decisión de pararse y también de la deuda que tiene el Ministerio con el gremio del transporte de la región. En cuanto a las demandas que motivan la paralización, el dirigente sostuvo que lo que se busca es un compromiso entre el Ministerio de Transportes y la Contraloría.
Por supuesto que hay un compromiso entre el Ministerio de Transporte y la Contraloría, o sea, ahí está el peloteo. Que hay un compromiso real entre ambos y que diga, ¿sabes qué? Aquí en 10, 15 días, 20 días, ¿cierto? Salen las lucas para pagar lo que debemos y también la compensación, porque aquí no hay compensación por el alza del combustible. La paralización, que se mantiene desde la tarde del lunes y sin una fecha definida de término, continúa generando un complejo escenario para miles de usuarios del transporte público en la provincia de Marga Marga, quienes enfrentan retrasos, largas esperas y dificultades para llegar a sus lugares de trabajo o estudio, en medio de la incertidumbre respecto a la duración del conflicto microbusero. Continuamos en este tema porque el paro de buses en Quilpué y Villa Alemana disparó la demanda del tren Limache-Puerto y genera además aglomeraciones en los paraderos. El gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, comentó a Puranoticia.cl que han estado con toda la flota operando con mejor frecuencia y mayor cantidad de trenes al doble. El paro de conductores del transporte público en la provincia de Marga Marga está provocando serias complicaciones de desplazamiento para vecinos de Quilpué y Villa Alemana, quienes intentan trasladarse hacia comunas como Valparaíso, Viña del Mar y Concón. Ante este escenario, la empresa EFE Valparaíso implementó una serie de medidas operacionales para enfrentar el aumento de pasajeros. El gerente general de la compañía estatal, Miguel Saavedra, explicó a Puranoticia.cl que se han realizado ajustes operacionales para disponer de mayor tiempo la flota de trenes simples y dobles. Hemos realizado algunos ajustes operacionales para poder disponer y sostener con mayor tiempo la flota de simples y dobles, principalmente ahora en la punta mañana, y bueno, ayer en la tarde también tuvimos una importante afluencia de público durante la tarde, así que hemos estado con toda la flota operando con mejor frecuencia y con mayor cantidad de trenes dobles también. En esa línea detalló que la cantidad de pasajeros ha sido tremenda, lo que ha derivado en la acumulación en las estaciones. Evidentemente la cantidad de público ha sido tremenda, bastante, y eso evidentemente lo que está haciendo es que se genera acumulación de gente también en las estaciones, pero a medida que van pasando los carros van pudiendo ingresar la gente para poder trasladarse. Respecto a la operación en horario punta, Saavedra indicó que en la hora punta mañana siempre se parte con una frecuencia de 6 minutos y hay un bloque entre las 7 y las 8 de la mañana en que se ha incrementado la frecuencia a 4 o 5 minutos. Bueno, en la punta mañana siempre partimos con una frecuencia de 6 minutos y hay un bloque entre las 7 y las 8 de la mañana en que hemos incrementado la frecuencia a 4 o 5 minutos. Incorporamos también este nuevo tren, el tren chino, que hace también que tengamos una mayor capacidad de transporte, pero específicamente entre las 7 y las 8 hemos estado con una frecuencia de 4 o 5 minutos. Respecto a los buses, señaló que están con la flota completa para transportar a las personas que llegan desde la provincia de Quillota. Pero hemos notado una mayor cantidad de personas tomando el tren. En términos de buses, bueno, hoy día estamos con la flota también full disponible para poder trasladar a la gente que viene de la provincia de Quillota, así que ha sido complejo poder también levantar algún servicio clon, dado que efectivamente en realidad lo más eficiente hoy día para poder trasladarse, dado que también ha aumentado mucho el flujo y la congestión vehicular, es el tren. Bien, y para dar más detalles acerca de esta movilización, vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil y el periodista Daniel Zunino, que nos trae más detalles de esto que ha ocurrido en nuestra zona y exclusivamente en Quilpué y Villa Alemana. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. ¿Cómo está, Ricardo? Nos trasladamos a esta avenida Errázuriz en pleno plan de Valparaíso, donde a esta hora se refleja con claridad el impacto del paro de microbuses que afecta al Gran Valparaíso. En este punto neurálgico de la ciudad Puerto, la situación es evidente. No se observa circulación de microbuses correspondientes a los recorridos 101 al 125, que son precisamente, bien digo, los que conectan Valparaíso con sectores como Quilpué y Villa Alemana. La paralización también es total en estas líneas, lo que ha dejado a cientos de usuarios sin una de sus principales alternativas de transporte. Durante este recorrido que hemos hecho por Avenida Errázuriz, Ricardo, lo que predomina es la ausencia de estas máquinas, algo que no es habitual en un sector que normalmente concentra un alto flujo de locomoción
colectiva de micros de esta línea. En su lugar se observa pasajeros buscando opciones, muchos de ellos caminando o intentando reorganizar sus trayectos o bien usando conexiones hacia Viña del Mar. En este escenario, la única alternativa para llegar directamente al interior desde Valparaíso es el servicio de EFE, que se ha transformado, como tú bien lo decías también en la nota, en la principal vía de conexión hacia el interior de la región. Esto ha generado un aumento considerable en la demanda, con estaciones más concurridas de lo habitual. Este paro, recordemos, responde a demandas del gremio de transporte por temas económicos, incluyendo la alza de combustibles y deudas asociadas al sistema, y ya suma su segunda jornada con efectos visibles en distintos puntos del territorio. Así la postal que estamos viendo a esta hora, Ricardo Suárez, desde Avenida Errázuriz es clara: sin micros hacia Villa Alemana ni Quilpué, con usuarios complicados y con el metro como única alternativa para quienes necesitan desplazarse en medio de esta compleja jornada de movilización también, donde las micros no están pasando a esta hora, Ricardo Suárez. Me imagino, y nos imaginamos como equipo, Daniel, que tiene que haber aumentado la afluencia de servicios informales que se aprovechan de estos paros para poder hacer algún dinero extra y poder también una forma entre una por otra, ¿no? Porque, claro, son informales, pero le dan la posibilidad a la gente de poder llegar a sus destinos. Claro, lo que la gente busca tempranamente, Ricardo, hablamos de que a eso de las 7:30, un cuarto para las 8 de la mañana, la gente lo único que quiere llegar a su trabajo, al lugar donde estudia. Por lo tanto, como se dice, cualquier tipo de alternativa les sirve. Entonces, claro, se aprovechan bien de salir estas micros piratas, que hemos visto pocas, hemos visto como 2 o 3, contadas con la mano, pero sí están pasando algunas micros recorridos informales, pero no son muchos tampoco. Recordemos también, lo que hemos visto también poder observar es microbuses de la línea 102, por ejemplo, 103, con los vidrios con impacto de piedra. Hemos visto eso durante esta mañana. Al parecer algunos que no están de acuerdo con que estén estas micros de las líneas 102 y 103 que estén no adheridas a este paro. Como escuchábamos también a Óscar Cantero, se espera que más líneas se unan durante esta jornada. No se descarta que más líneas se unan durante esta jornada a este paro, porque como lo habíamos comentado también en la mañana, las micros que van hacia Viña del Mar, ya sea las 304, 305, 308, sí están llegando hacia la ciudad Jardín, a sectores como Gómez Carreño, Concón y también pasando por Olivar también, Miraflores. Bueno, pensamos que esto tendría que durar solamente el día de hoy, pero al escuchar en la mañana a los dirigentes, en este caso al señor Cantero, no se niegan a que esto pueda continuar el resto de la semana o de los próximos días. Sería caótico, la verdad, Ricardo. Yo creo que esta situación se aguanta máximo 1 o 2 jornadas, pero ya una tercera, cuarta o hasta una quinta jornada estaría bien complicado. Claro, porque señala el señor Canteros, que es dirigente de los microbuseros, que ellos creen que no va a aparecer el dinero en el día de hoy si no hay una cajita mágica para llegar a sacar el dinero y pagar. Entonces creo que eso también va a empeorar un poco esta situación, y que recordemos que esta es una semana corta, tenemos hasta el día jueves nomás día laboral, ¿no? Sí, recordemos que fin de semana largo este viernes, entonces vamos a ver si conversamos con algunas de las personas que están esperando locomoción. Muchas toman locomoción hacia Viña del Mar. Vamos a ver si este paro les ha afectado. Dame un segundo, Ricardo. Bueno, esperamos, damos tiempo. Daniel se está movilizando también, Daniel Zunino, periodista de Puranoticia.cl, para conversar con quienes están en los paraderos con esta paralización que comenzó en la jornada de hoy martes, y que también está peligrando que sea el resto de los días, según lo que conversaba con Pura Noticia en la jornada de hoy el señor Cantero, dirigente de los microbuseros, y que piensan que esto no es llegar y solucionarlo. Creo que también es importante señalar que estas deudas que se están cobrando en el día de hoy vienen con arrastre, o sea, aquí hay una cantidad increíble de millones que tendrían que ser pagados a los empresarios autobuseros, y también ahí entregaría también parte de estos recursos a los conductores, que lo señalaba Canteros en la jornada de hoy, que muchas veces no tienen cómo echar el petróleo a sus máquinas, y que por lo demás
además también... Dame un segundo, Ricardo. Sí, estoy en eso, Daniel. Buenas tardes, para Protege.cl. ¿A dónde vas? Voy a la Santa María de Viña del Mar. ¿Hay paro de micro hoy día? Sí, me parece que sí. Sí, ¿qué? ¿Está afectado este paro el día de hoy? Sí, porque no pasó ninguna micro para allá, para Canal Chacao. Va a tener que tomar una micro en alternativa, porque hoy del metro hasta Viña del Mar y tomar una micro desde Viña del Mar hacia Canal Es que Chacao. pasan muy pocas para allá también, pues. La única que pasa son las 300 y las 100, pero igual no han pasado. Sí, muchas gracias. Gracias. Va a Canal Chacao acá la Claro. joven que estábamos entrevistando, Ricardo, y ya no hay alternativa para llegar a Canal Chacao desde acá. Hablamos de que yo le dije la alternativa que tenía tomar el metro desde hacia Viña del Mar y luego desde Viña del Mar trasladarse hacia Canal Chacao. Está complicada la situación. Es que Sí. llega a estudiar. Sí, yo creo que bueno, es comprensible también todas estas molestias que tienen los usuarios. No hablo de molestia de enojo, sino que las que tienen que hacer el transbordo, tomar una micro hacia otro lugar, luego a otra. O sea, esto también es parte de lo que se está viviendo en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Valparaíso, y que no tiene atisbo de solución, Daniel, al menos en la jornada de hoy. Se ve complicado, se ve bastante complicado el panorama hasta esta hora, Ricardo. Hay declaraciones también, tú también lo comentabas, de parte de la delegación presidencial, pero no se ve que esto llegue a buen puerto, haciendo alusión que estamos acá en Valparaíso. Pero claro, está Al buen puerto complicado. no La llegan gente las que más micros. se ve afectada es la gente que trabaja. Claro, es la gente que se ve afectada. Hablamos de estudiantes, trabajadores, gente que tiene responsabilidades acá en la ciudad puerto, que se ve muy afectada, y también en Viña del Mar, gente que, claro, toma la micro que pasa por Viña del Mar, pero nos comentaba también en la mañana una persona, nos decía, a mí el metro no me sirve tampoco. ¿Por qué? Porque mi oficina no queda cerca de la estación del metro. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Complicada situación que se está viviendo, Daniel, en Villa del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana y la zona interior, en la zona del Marga Marga, ¿no? Porque esto no sucede más al interior, Quillota, La Calera, Hijuelas, Nogales, no. Sucede acá, en Villa Alemana, Quilpué, como lo decíamos, y Viña del Mar y el puerto. Entonces, que son... sí, esta micro Barcón. Balcón, ya. Y va llena, me imagino, Barcón ¿no? esta micro, no va hacia el interior. No, la verdad no va tan llena. Es que Es ellos una micro tienen- que hace un recorrido ocasional, sí. Sí, Tiene es un que recorrido ellos- aparte. Sí, es que ellos tienen una ¿cómo se llama? Una conexión mucho más rápida. No están en este paro que involucra más que todo, y tú lo sabes muy bien, Daniel, a la gente más del sector de Marga Marga. Exactamente. La gente que estudia en Quilpué, por ejemplo, acá nos comentaba la niña acá que estudiaba en Canal Chacao. Lamentablemente no va a tener cómo llegar. A no La ser que tome advertimos. un vehículo de aplicación o un taxi colectivo, que no sé si llegan directo allá. O sea, es toda una complicación, Daniel, y que lamentablemente alborota el movimiento tanto laboral como estudiantil, y por qué no a la gente que tiene que hacer trámites y que tiene un día preciso, y que si no lo utiliza tiene que esperar por meses que vuelvan a reagendarle una hora en cualquiera de los servicios públicos o privados. Claro, hay compromisos que cumplir de repente, Ricardo, que no se pueden aplazar. Eso también es algo a considerar. Claro, por eso lo señalo. O sea, por hoy, este paro está entorpeciendo la vida normal de la ciudadanía de Marga Marga, Viña y Valparaíso. Daniel, bueno, se nos perdió un poquito el audio. Sí. Sí, lo escuchamos. Ahora volvimos, Ricardo. Sí, claro, la verdad es que entorpece bastante el funcionamiento habitual de lo que es la vida cotidiana, Ricardo. Yo creo que acá hay una crítica también hacia la empatía. Siento que estamos en tiempos que, claro, sabemos que está cara la benzina, están caras las cosas, subió el combustible en general, tanto el petróleo como la benzina de 93, 95 y 97. Pero también Daniel, nos alegaban las personas en la mañana la falta de empatía por parte de los choferes. Sí, digamos que Es lo que han sido alegaban las empáticos personas. perdieron sus vidrios, ¿no? De lo que han sido empáticos han perdido sus vidrios, entonces también tenemos que entenderlo. Claro, sí, también.
Daniel, vamos a tener un nuevo contacto con otras informaciones dentro de las próximas hora y media o hora que nos queda de noticias. Así que agradecerle por este contacto que hemos tenido desde Valparaíso para tomarle el pulso a lo que está sucediendo con este paro de la locomoción colectiva y que involucra a Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar, Valparaíso. Así que en cualquier momento volvemos con usted y con otras informaciones. Perfecto. Las 13 horas con 31 minutos, 29 minutos faltan para las 14 horas. Vamos a hacer el primer alto de la jornada de hoy y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 24 minutos nos separan de las 14 horas. En Hora de Noticias vamos a revisar titulares de la jornada de hoy, martes 28 de abril. Giro en San Antonio. Servicio de Salud ratifica a la ex ministra Janet Vega como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña. Paro de micros afecta al 60% del parque en Quilpué y Villa Alemana. Gremio no descarta que se sumen conductores de Valparaíso y Viña del Mar. Paro de buses en Quilpué y Villa Alemana dispara demanda de tren en Limache Puerto y genera aglomeraciones en los paraderos. Gigantesco incendio afectó a al menos 10 viviendas en la toma Yevide en San Felipe. La emergencia se inició minutos antes de las 7 de la mañana de hoy martes 28 de abril y rápidamente se propagó entre las casas. Niño de 7 años fue baleado en medio de violento asalto en una parcela en la comuna de La Cruz. Delincuentes también golpearon a su abuelo. Tragedia en Chiloé. Encuentran 3 cuerpos tras remoción de escombros por incendio en casa de Quellón. Liberan a Francisco Kaminsky tras detención por drogas en medio de masivo operativo de la PDI. El animador abandonó el cuartel policial tras ser sorprendido con marihuana durante un allanamiento de la operación Rey David en la comuna de Las Condes. Crisis de dotación en Carabineros. Institución pierde más de 3.000 efectivos en 7 años y vacantes operativas superan las 11.000. El ministro de Vivienda Iván Poduje protagonizó un nuevo altercado. Esta vez tuvo un durísimo cruce con los senadores de Urresti y Núñez por un proyecto habitacional. Partido Republicano exige la expulsión de ex consejero Sebastián Parragués tras condena por abuso sexual. Frente Amplio advierte rechazo a idea de legislar el plan de reconstrucción si el proyecto no se separa. La Central Unitaria de Trabajadores CUT convocó a la gran marcha para el 1 de mayo en Valparaíso. Rechazan el ajuste fiscal y otras medidas adoptadas por el gobierno. Son las 13 horas con 39 minutos, 21 minutos nos separan de las 14 horas. Momento oportuno para revisar el estado del tiempo en nuestro país y en la región. Nos quedamos en la región de Valparaíso, donde en el puerto principal tenemos cielos parciales con mínima de 10 grados y máxima 20 grados. Los cielos igual parciales en Viña del Mar con 9 grados la mínima, 21 grados la máxima. En Quilpué, Villa Alemana, también cielos parciales, 7 grados la mínima, 24 grados la máxima. En Quillota La Calera también los cielos están con las mismas condiciones, por supuesto también con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 24. Parciales los cielos de San Felipe y los Andes, 10 grados la mínima, 26 grados la máxima. Vamos a recorrer el país a esta hora porque vamos a ver el tiempo de norte a sur, donde tenemos también en Arica y Iquique cielos totalmente despejados, con 15 grados de mínima y 24 de máxima. En Antofagasta hay viento, 12 grados la mínima y 19 grados la máxima. En Coquimbo, La Serena, cielos parciales, 8 grados la mínima, 16 grados la máxima. En Santiago, cielos totalmente despejados, la mínima fue de 8 grados y se espera una máxima de 23. En Talca, cielos parciales, mínima 7 grados, máxima 15 grados.
Vamos a recorrer el sur de nuestro país, nos vamos a quedar en Concepción, donde ya a esta hora tenemos para ustedes cielos parcialmente despejados, 11 grados la mínima, 13 grados la máxima. En Temuco hay lluvia y vientos, mínima 8 grados, 13 grados la máxima. También en Valdivia hay vientos y lluvia, 8 grados la mínima, 13 grados la máxima. En Puerto Montt tenemos lluvia, viento, también como las anteriores ciudades, con 9 grados de mínima, 12 grados la máxima. Lluvia en Punta Arenas, 5 grados la mínima, 8 grados la máxima. Ahí estábamos revisando el informe del tiempo para esta jornada del día martes. Vamos a más informaciones. De la comuna de San Antonio, vamos a estar ahí porque el Servicio de Salud ratificó a Janet Vega como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña. La exministra continuará en su cargo pese a la destitución de la directora que la nombró. La crisis desató críticas políticas y la salida de varios especialistas del recinto. La exministra de Desarrollo Social del gobierno pasado, Janet Vega, seguirá por el momento en el cargo de subdirectora médica de gestión asistencial del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Ese fue el resultado de una visita al centro médico del director subrogante del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, Juan Patricio Castro. La autoridad subrogante presentó al nuevo director del recinto hospitalario, el pediatra Christian Smith, quien asume el cargo de forma subrogante tras la renuncia no voluntaria solicitada a Loreto Maturana. La directora destituida sostuvo que el jueves pasado Castro le hizo llegar una notificación en la que pone término a su contrato por pérdida de confianza y que disponía de 48 horas para aceptarla, plazo que venció este lunes. Estuve 2 horas esperando que me hicieran la resolución donde el cargo pasaba a ser declarado en vacancia. En ese intertanto, Castro manda a buscar a la doctora Vega y delante de mí la ratifica en el cargo, relató Maturana. La dirección del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio confirmó que la exministra de Boris y subsecretaria de Salud en el primer gobierno de Michelle Bachelet, especialista en medicina familiar, sigue como subdirectora médica por el momento. Loreto Maturana nombró a Janet Vega, quien además fue directora de FONASA durante la segunda administración Bachelet, provocando consigo el conflicto que derivó en que se solicitara la renuncia no voluntaria por pérdida de confianza. Todo esto luego que parlamentarios oficialistas recordaran el llamado que una asistente de Vega realizó al líder de la CAM, Héctor Yaitul, y sus declaraciones en las que calificaba de presos políticos a los detenidos por delitos durante el estallido. Y para saber más sobre este trasfondo político de esta verdadera telenovela que aqueja al Hospital de San Antonio, comenzamos con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. Escuchemos parte de lo que fue esta conversación sostenida en Pura Noticia Matinal. Esto es una verdadera teleserie, pero, a ver, yo quiero partir por el... mejor por que la el teleserie principio. de los Marín con Flores, esta, ¿cierto? La teleserie Vega, pero es Vega de Janet. Ahí paso. Sí, ahí pasa. Ahí paso. No la ve, usted cambia de canal a esa hora. Ya. Es un tema privado de ellos, entonces pero no tiene por qué invitar. Vamos con Janet Vega. Bueno, ¿Qué pasa? Porque la sacan, la nombran, la ratifican, se fue la directora, tenemos un caos político, ¿cierto? También ahí, y se está metiendo el colegio médico, que lo vamos a tener ahí en breves instantes más. Primero, el colegio médico tiene el legítimo derecho de expresar su opinión respecto a lo que está ocurriendo con el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Pero aquí tenemos que señalar la verdad. En una primera instancia, la ex ministra Janet Vega solicitó a la ministra y al subsecretario de Redes que se le trasladara al hospital digital en una comisión de servicios. ¿Esto fue en este gobierno o en el gobierno anterior? No, este gobierno. En este gobierno, ya, perfecto. Pero el problema es que lo solicita por intermedio de correos que son informales. Y ante esa solicitud de ella de ser trasladada al hospital digital en comisión de servicio, con el actual gobierno, a ella nunca se le respondió. Ella estaba desesperada por quedarse trabajando en el actual gobierno. Esa es la verdad, y las cosas que decirlas como son. Y como no hubo ninguna respuesta, ella tiene una casa en Santo Domingo. No es que viva en Santo Domingo, como hay muchas personas que tienen una casa de veraneo, una segunda vivienda para ir a descansar. Pero ella tiene una casa en Santo Domingo, y aprovechando esa situación, fue la ex directora de Claudio Vicuña, la directora, ex directora Maturana. Loreto Maturana.
contrata, pero por solicitud de ella, de la ex ministra Vega. Entonces, el punto mío es el siguiente. Primero, ¿por qué no se hizo un concurso público? ¿Por qué no se hizo un proceso que fuera transparente y probo? ¿Por qué la ex directora Maturana la nombra a ella? ¿Por su excelencia en cuanto a su carrera como doctora? ¿O la nombra más por un tema ideológico político? Yo tengo mis propias dudas y quiero poner solamente un ejemplo. Pero la ex directora Maturana, que fue por mucho tiempo directora subrogante del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, en una oportunidad cuando fuimos con el diputado Lago Parciendo, estando ella reunida con los gremios, a solicitud de los propios gremios, ni siquiera fue capaz de hacernos pasar a la reunión. Ni siquiera fue capaz, estábamos en el gobierno de Gabriel Boric, ni siquiera fue capaz de darnos alguna razón o justificación de que por qué no podíamos ingresar a esa reunión cuando eran los propios gremios quienes querían que nosotros asistiéramos. Cuando el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio estaba pasando por una situación muy crítica, ya que se había ido recientemente el director Gálvez, que en verdad dejó el servicio en una situación más compleja de la que está hoy día. Entonces, yo tengo la respuesta súper directa, porque si el diputado Cuello hubiese ido al Servicio de Salud, lo más probable es que la directora Vega la directora Maturana subrogante la hubiese hecho pasar. Entonces, estamos frente a una directora de Claudio Vicuña, o ex directora ahora, que tiene un carácter eminentemente político, con una ex directora del hospital Claudio Vicuña que nombra a la ex ministra Vega, no por sus capacidades, no por su conocimiento, no por su trayectoria en el servicio público, sino porque se lo solicita la doctora Vega para tener una pega, ya que no había tenido ningún tipo de respuesta de la ministra de Salud y del subsecretario de Redes Asistenciales. Y esa es la verdadera razón. Y cuando va el actual director subrogante del hospital Vicuña, el doctor Smith, le solicita a la doctora Vega que se reúnan, y ella se negó el día de ayer a juntarse con el actual director Smith, que está subrogando. Ella se negó, ella se encerró en una oficina con más personas que eran más bien de la confianza de la ex directora Maturana de Claudio Vicuña. Entonces, ¿dónde está el servicio público que me dicen que ni siquiera ella es capaz de juntarse con el actual director subrogante del hospital Claudio Vicuña? Y espero que esa reunión se pueda concretar en el día de hoy. Ahora, pero diputado, estamos con el diputado Andrés Celi, sí. Entendemos el contexto, porque hay varios episodios, ¿cierto?, del pasado político de Janet Vega, que tienen que ver con el tema de salud que llama la atención. Por ejemplo, claramente la ex ministra Vega, ¿cierto?, es una persona que tiene un carácter bastante fuerte. Hay una discusión justamente con gremios de la salud que participan en el ISP, que no se la va a olvidar a los que estuvieron presentes, ¿cierto? Bajo el gobierno de Piñera se le acusó justamente a Vega de dejar cerca de 1 millón de dosis de vacunas contra el virus H1N1 sin utilizar, ¿cierto? En el 2014, mientras se desempeñaba como directora de FONASA, ella propuso que el 7% de la cotización de las personas se concentraran solamente en fondos públicos, con el argumento que si así se acabaría el lucro de la ISAPRE. O sea, ella claramente es un operador político dentro de la estructura, ¿cierto? Llega a donde Loreto Maturana y llega a pedirle un trabajo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se saca a Loreto Maturana del Servicio de Salud y del Hospital Claudio Vicuña? ¿Se le saca porque contrató a Janet Vega? Por falta de confianza. A ver, el Hospital Claudio Vicuña, si tú hablas con la mayoría de los gremios, está muy conteste, por así decirlo, por la solicitud de renuncia a la ex directora de Claudio Vicuña, la ingeniero comercial, si no me equivoco, Maturana. Entonces, claro, ella muestra números, que la gestión tiene un 98%, pero anda a preguntarle a los usuarios de Claudio Vicuña. Yo le recibí una cantidad de WhatsApp. Yo había recibido anteriormente una cantidad de denuncias en contra de la ex directora de Claudio Vicuña que eran abismantes. Pero claro, como ella estaba en el servicio de salud, subrogando, y estaba con un pie, digamos, en el Claudio Vicuña, aunque estaba siendo reemplazada por una subrogante, y fue imposible poder avanzar en muchas denuncias que hay en torno al Claudio Vicuña. Entonces, ella claramente no tenía la confianza del actual gobierno. Su ADP terminaba en enero, y dentro de la facultad del gobierno está solicitarle su renuncia no voluntaria para poder tener una gestión en redes asistenciales, para tener una gestión de salud pública que sea acorde con las directrices del actual gobierno. Yo no quiero caer en temas tan políticos contingentes, pero recién veíamos al gerente de Merval, que es una persona que también fue designada por el anterior gobierno, y él, hasta donde yo sé, no ha tenido ningún problema.
porque él entiende que su gestión es netamente técnica, y más allá de su pensamiento político, de su ideología, él no va a tener ningún problema si sigue cumpliendo esos estándares. Lo mismo se da, por ejemplo, en el puerto de Valparaíso, en el puerto de San Antonio, con quienes tienen un cargo de responsabilidad administrativa. Pero hay diputados en el puerto, sobre todo en el puerto de Valparaíso, es un botín político, o sea, esa cuestión, el que llega ahí es porque está... Ya, pero aquí estamos pegándole al garrote con el mismo garrote, porque en el fondo estamos criticando a Loreto Maturana por haber contratado políticamente a Janet Vega, y estamos sacando a Loreto Maturana del servicio también políticamente. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se maneja nuestra salud? No políticamente, por falta de confianza. Pero es política, pero es diputado, pero es política. No, en el fondo... porque cuando tú sacas a alguien por falta de confianza, cuando nombras a una persona sin consultarla a nivel central, cuando estas personas se preocupan más, sería bueno que tú revisaras cuántas subdirecciones se crearon en el Hospital Claudio Vicuña. Yo creo que no me voy a quedar corto si digo 2 o 3. Cuando la cantidad del personal que trabajaba, y no me refiero a los médicos especialistas, aumentó de manera considerable, cuando hoy día no está ni siquiera la recepción definitiva del Hospital Claudio Vicuña, porque aún falta la recepción definitiva. Entonces, obviamente, que no es de la confianza, pero tampoco el presidente de la República puede sacar a todas aquellas personas que no son de la confianza, porque cuando tú le pides una renuncia no voluntaria, antes de que termine su periodo por ADP, tú tienes que indemnizar a esa persona. Entonces, quiero reiterar, aquí no es un tema, ella se hubiese seguido con las directrices del actual gobierno, que por algo la gente votó por el actual gobierno, sobre todo no lo hubiesen cambiado, dice usted. Se hubiese mantenido en el cargo. No lo hubiesen cambiado y hubiesen respetado su ADP. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Vamos a ir con la información de último minuto porque a esta hora se reporta un accidente vehicular en la avenida Edmundo de Luchans en Viña del Mar, en específico en el semáforo que está ubicado en la intersección de las Golondrinas con en el sector de Reñaca. También podríamos conocerlo como la subida de los Ositos. De momento no se ha informado de personas lesionadas, solamente de daños en ambos vehículos. Trabaja en el sector emergencia de Viña del Mar y también de Concón. A esta hora se desplazan vehículos de emergencia también hacia el lugar. Reiteramos, una colisión vehicular en el semáforo de avenida Edmundo de Luchans en Viña del Mar. Personal de emergencia se dirige al lugar de los hechos. Solamente se reporta a este momento una fuerte colisión y que además habría dejado daños estructurales en ambos vehículos. Vamos a reiterar, colisión vehicular en el semáforo de avenida Edmundo de Luchans de Viña del Mar. Colisión vehicular en este lugar. Personal de emergencia ya se dirige hacia ese sector y seguramente vamos a estar también informando dentro de los próximos minutos. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Retomamos el tema que estábamos informando y que tiene relación con el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Y sobre este mismo tema conversamos con el doctor Luis Ignacio Latorre, que nos dio su punto de vista desde el mundo gremial y también el mundo de la salud. Bueno, lo primero es que para mí acá hay una intromisión que es bastante perniciosa o una mala intromisión desde el mundo político a una arista más bien técnica. Te voy a hacer el siguiente ejercicio a ver si logramos entender el argumento que quiero plantear y quienes nos están viendo hoy día. Perfecto. Si tú sufres una fractura y llegas a un hospital, ¿te interesa que el médico que te atienda sea competente, te atienda de manera oportuna y con una baja espera, te atienda bien y te recuperes? ¿O te interesa saber si él es del pensamiento de la derecha o de la izquierda, de religioso, yo quiero un buen médico, católico? Punto, y lo que queremos todos. Exacto. Entonces, para transmitir esa idea y para que nos entiendan, el cargo de subdirector médico es el coordinador de todos los esfuerzos de atención sanitaria en un hospital. Es el corazón del equipo directivo que tiene que ver con la atención de los pacientes. O sea, es el líder operativo del hospital.
Lo que pasa es que hay un subdirector de operaciones que se va a preocupar, por ejemplo, que funcione el aire acondicionado, que funcionen los extractores de aire, que funcione, por ejemplo, los climas, que funcione la central de esterilización, etcétera. Hay una subdirección administrativa que habitualmente se preocupa que todos los procesos, la compra de los insumos, que lleguen a tiempo, ahí está la unidad de sueldos y que paga, recursos humanos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de una subdirección médica nos referimos a un médico o médica que normalmente regula todas las unidades de trabajo del hospital que tienen que ver con procesos clínicos. Entonces, por ejemplo, está el subdirector médico y trabaja con el jefe de pabellones, con el jefe de la urgencia, con el jefe del consultorio, con el jefe de cardiología. Ignacio, y a los ojos tuyos, Janet Vega tiene las competencias técnicas para ocupar ese cargo. Y las sobrepasa. O sea, quien ocupó un cargo en la subsecretaría de Red, quien ocupó un cargo dirigiendo FONASA, quien ha sido asesora del ministerio, asesora de la OPS, quien ha participado de comisiones que han discutido sistemas de financiamiento de salud, tiene aspectos curriculares en su historia que son de larga data y con mucha experiencia en distintos recintos del país. O sea, bajo esa premisa... Sí, pero también tuvo un contacto directamente con este hombre Yaitul, ¿cierto? Que con Héctor Yaitul, que fue tan cuestionado en su minuto. El propio presidente Boric la sacó de ser ministra por este tema. Entonces, ahí me encuentro yo una paradoja. Pero ¿qué te tendría que decir yo? En otro rol, no nos olvidemos, por ejemplo, que Fulvio Rossi, ¿tú te acuerdas de Fulvio Rossi? Es traumatólogo y hoy día ejerce como tal. Habrán personas que se atienden con él y sabrán de sus antecedentes políticos. Más atrás, en nuestra historia, acá en la región, quien fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Paraíso y también fue lo que en esa época equivaldría hoy a un diputado, el doctor Aníbal Escarela, ¿no es cierto? Fue una figura política, pero también tenía una relevancia técnica y era jefe de un servicio clínico. Y fue Ceremi, y a nadie se le ocurriría criticar los aspectos curriculares por la línea de pensamiento político que tú puedes tener en un área técnica. Porque, te reitero, si tú me dices a alguien se le había ocurrido nombrar a Janet Vega Ceremi de este gobierno, no está bien. El Ceremi sabemos que es un cargo eminentemente político. Claro. Alguien la quiere nombrar embajadora, de acuerdo. Alguien la quiere nombrar subsecretaria o en un cargo de ministerio, no pinta ni pega. Pero en un cargo técnico, la pregunta es, ¿qué elementos del currículum se cuestionan? Y ahí tú te das cuenta que la crítica nunca fue técnica. Nunca hubo ningún personero que dijera ella no reúne las competencias para el cargo, sino que se hablaba de que había sido un error de cálculo político nombrarla en ese cargo. Y ahí es donde uno entra y dice, bueno, ¿hasta qué punto del hospital, hasta qué punto de la gestión sanitaria va a entrar la política con sus manos a tratar de ordenar lo que de otra manera en el organigrama está ordenado con un carácter más técnico? Bueno, definitivamente este punto, y lo explicaste muy bien, Ignacio, ¿cierto? El concepto técnico, ¿cierto?, que tú defiendes, que tiene justamente la ex ministra Janet Vega con su experiencia técnica. Ahora, esto nos lleva a un tema que lo hemos repetido muchas veces, ¿cierto? Cómo la política se intromete, se entra al tema médico, al tema técnico. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Definitivamente todos los cargos debiesen ser elegidos por alta dirección pública, pero esta alta dirección pública que también tiene una mano política. Entonces ahí uno dice, ¿cuál es el método perfecto que debemos tener? Mira, hay dos cosas que me parecen importantes. La primera la voy a sacar de una frase que dijo Loreto Maturana, que es la ex directora del Hospital de San Antonio, que ella dijo, yo le ofrecí este cargo a distintos médicos especialistas del Hospital de San Antonio y de afuera del hospital, de todo un espectro político de pensamiento. Y la única que aceptó este cargo fue la doctora Vega, porque también ahí aparece otro escenario que es relevante. No estamos hablando de un hospital que está en la urbe, en el centro neurálgico de la quinta región o en la región metropolitana. No. Estamos hablando de un hospital que está en la provincia de San Antonio. Y no son muchas las personas, y esto lo vive la comunidad que allá se atiende, no son muchos los profesionales que en el área sanitaria eligen irse para allá.
y muchos de los que eligen irse viajan diariamente desde otras comunas o regiones. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Santiago no es Chile. Y tal vez proveer el cargo de subdirector médico en la posta central o en un servicio de salud metropolitano Oriente, por ejemplo, puede ser más fácil en Santiago, donde hay muchas más personas que reúnen las competencias curriculares, que hacerlo tal vez en Petorca, La Ligua, en el Hospital de San Antonio, en el Hospital de Casablanca, en el Bamburen, en el Eduardo Pereira. Empiezas a ver que en la medida que te vas moviendo, y para qué decir cuando te vas a la zona norte o a la zona sur más extrema, el número de personas dispuestas va bajando. Entonces lo primero, probablemente no existe una única manera, pero yo creo que hoy día el legislador debiera preocuparse de que el motor, el músculo que permite el funcionamiento del sistema sanitario y el Estado en general, se vea lo menos afectado por los cambios en la superficie, claro, que tienen que ver con dirección. Ahí escuchábamos a Luis Ignacio Latorre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Vamos a hacer un alto cuando son las 14 horas con 2 minutos y ya volvemos con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con exactamente 7 minutos, estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Las señales a través también de nuestras antenas, también a través de la radio. Vamos a leer los titulares de esta jornada de martes en Hora de Noticias. Giro en San Antonio. Servicio de Salud ratifica a ex ministra Janet Vega como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña. Paro de micros afecta al 60% del parque en Quilpué y Villa Alemana. Gremio no descarta que se sumen conductores de Valparaíso y Viña del Mar. Paro de buses en Quilpué y Villa Alemana dispara demanda del tren Limache Puerto y genera aglomeraciones en paraderos. Gigantesco incendio afectó a al menos 10 viviendas en la toma Yavide de San Felipe. La emergencia se inició minutos antes de las 7 de la mañana de este día martes 28 de abril y rápidamente se propagó entre las casas. Niño de 7 años fue baleado en medio de violento asalto en una parcela en la comuna de La Cruz. Delincuentes también golpearon a su abuelo. Tragedia en Chiloé. Encuentran 3 cuerpos tras remoción de escombros por incendio en casa de Quellón. Liberan a Francisco Kaminsky tras detención por drogas en medio de masivo operativo de la PDI. El animador abandonó el cuartel policial tras ser sorprendido con marihuana durante un allanamiento de la Operación Rey David en la comuna de Las Condes. Crisis de dotación en Carabineros. Institución pierde más de 3.000 efectivos en 7 años y vacantes operativas superan las 11.000. El ministro de Vivienda Iván Poduje protagonizó un nuevo altercado. Esta vez tuvo un durísimo cruce con los senadores de Urresti y Núñez por un proyecto habitacional. Partido Republicano exige la expulsión de ex consejero Sebastián Parragués tras condena por abuso sexual. Frente Amplio advierte rechazo a idea de legislar el plan de reconstrucción si el proyecto no se separa. La Central Unitaria de Trabajadores CUT convocó a la gran marcha para el 1 de mayo en Valparaíso. Rechazan el ajuste fiscal y otras medidas adoptadas por el gobierno. Bien, vamos con más informaciones porque la ley de 40 horas entra en una nueva etapa y la jornada laboral baja a 42 horas semanal. Entre los principales beneficiados aparecen los trabajadores del sector privado, regidos por el Código del Trabajo y afectos a la jornada ordinaria. Este pasado domingo 26 de abril comenzó a regir la jornada laboral de 42 horas semanales en el sector privado, la segunda reducción implementada desde el 26 de abril del 2024 por Ley 21.561 de las 40 horas.
La primera fue de 45 a 44 horas, concretada ese mismo día, y la tercera y última está fijada para el 26 de abril del 2028, cuando finalmente se concrete la reducción a 40 horas semanales. Esta segunda reducción ha estado marcada por las críticas de la CUT a los dictámenes del nuevo director del trabajo, David Odó. Según la central, buscan limitar el número de trabajadores beneficiados. Karen González, encargada ramal del comercio de la CUT, afirmó que los dictámenes de la Dirección del Trabajo pretenden burlar la ley para que existan más personas trabajando sin límite de jornada. La polémica se centra en la interpretación del artículo 22 de la ley, que en el inciso segundo señala que quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo las y los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración. Todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Este último punto es el que genera mayor controversia, ya que la Dirección del Trabajo resolvió que la ley privilegia el acuerdo entre las partes y con las organizaciones sindicales como mecanismo principal para implementar la rebaja de jornada. En caso de que no exista acuerdo, la Dirección del Trabajo definió que el legislador no ha establecido requisitos específicos sobre la forma de configurarlo o acreditarlo, no correspondiendo a la autoridad administrativa introducir exigencias adicionales no previstas en la ley. Por lo mismo, en último término, si no hay acuerdo, será el empleador el que tenga la facultad de decidir cómo reducir las 2 horas de esta nueva jornada laboral. Y para hablar de este tema que es importantísimo para el mundo laboral, ya está conectado con nosotros nuestro primer invitado. Él es Pablo Sea, docente de investigador de la Facultad de Psicología, de la Universidad de Desarrollo. Pablo, bienvenido a Hora de Noticias. Sí, muy buenas tardes, espectadores de Pura Noticia. Pablo, ¿qué evidencia existe de que reducir la jornada a 42 horas mejoraría mental y físicamente la salud en ambas de los trabajadores de nuestro país? Sí, los estudios son controvertidos en el tema. Hay algunos que dicen que la reducción extrema de horas de jornada baja la productividad, se produce una especie de distrés, como de desatención, por decirlo así. Y otros estudios indican que el aumentar las horas también produce falta de productividad por fatiga. Entonces, hay cierto consenso en términos de que entre las 8 y 12 horas más o menos es el óptimo, y después de las 12 horas de trabajo se produce fatiga, y eso aumenta el riesgo de accidentes, por ejemplo, por dificultades en la reacción, por agotamiento y todo este tipo de cosas. Ahora, últimamente el tema de la salud y de los riesgos laborales se ha ido cargando más hacia el tema de la salud mental. Ya no es tanto el accidente laboral, sino que de las licencias por enfermedad laboral, aproximadamente sobre el 72% hoy día son por salud mental. O sea, los problemas que tenemos tienen que ver con salud mental más que con condiciones específicas de jornada. Entonces allí se instala el concepto de los riesgos psicosociales, dentro de los cuales, por ejemplo, una reducción de jornada podría apuntar al equilibrio trabajo-vida, por ejemplo. Pero depende, la gran pregunta es esta, si tienes más horas disponibles, ¿a qué las vas a dedicar? ¿Se las vas a dedicar a tener un segundo trabajo, por ejemplo? ¿A tomar el auto y hacer, no sé, transporte de personas en ese tiempo? ¿O realmente las vas a dedicar a actividades que mejoren tu bienestar? Y ese es como el tema. Más que la reducción en ¿qué haces con ese tiempo? Aclararnos un poquito el término fatiga, porque nos viene a la cabeza varias cosas. O sea, al mediodía nos da fatiga estomacal, pero también aquí también podemos tener fatiga en laboral. O sea, creo que la palabra en sí nos deja como un poco ahí expectantes de qué se refiere, ¿no? En la fatiga material, por ejemplo, que en el ser humano no existe. Bueno, de hecho, es la fatiga muscular. Y ahí viene el término de fatiga, ¿no? Pero existe a nivel físico, cuerpo, digamos, agotamiento. Existe a nivel cognitivo también, porque hay carga de trabajo cognitiva, y cuando hay sobrecarga cognitiva se produce también fatiga, desatención, confusión,
dificultad para asociar cosas, y últimamente se ha producido un efecto nuevo que es fatiga por trabajo emocional, que en el fondo viene siendo una forma de estrés que termina en burnout, en agotamiento en las relaciones sociales, en las interacciones, en irritabilidad, en mal humor. Entonces también hay fatiga emocional, porque los trabajos también implican el controlar tus emociones y muchas veces el controlar las emociones de otros. Y se han disparado los índices de carga emocional en trabajos como la salud, por ejemplo, atención de pacientes, en los colegios, servicio público, e incluso llegan a agresión. Entonces el tema de la agresión también, que se produce dentro de las organizaciones y en la atención de personas, es otro efecto de carga emocional en el trabajo que también te lleva a una forma de fatiga. Entonces es un término bien amplio en realidad, pero sí viene de la fatiga de material y inicialmente de cansancio y agotamiento muscular. Y bueno, ahí también hay tratamientos y vacunas para eso, que es tratar de mantener hábitos saludables y practicar la química del antiestrés. Aumentar serotonina, dopamina, oxitocina, endorfina, con actividades como ejercicios, dormir bien, alimentarse mejor, de manera más saludable, más luz solar, más solcito, celebrar los logros, tener relaciones positivas con los demás, reír, bailar, jugar, en fin, todo ese tipo de actividades llaman al bienestar, y por eso es importante no tanto el tiempo de reducción de la jornada, sino que el qué vamos a hacer con ella. Estamos con Pablo Sea, docente e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Desarrollo. Me cuelgo de la última parte de lo que dices, Pablo, de hacer un poco de actividad recreativa. Aquí vienen las pausas activas, ¿no? Sí, tanto las pausas activas como las escapadas de fin de semana. Las escapadas de fin de semana recrean un poco las vacaciones, ¿no? Que en donde se produce un estado de mejor equilibrio. Alcanzas un equilibrio un poco como con la natura y con tus ritmos personales. Asimismo, las pausas, también hay estudios controvertidos con el tema de las pausas, pero normalmente uno tiene ciclos de actividad y de descanso, de atención, de dominancia hemisférica izquierda o derecha, que generan más facilidad para el procesamiento lógico en un momento y más facilidad para lo imaginativo en otro momento. Entonces, también en el trabajo, así como en los alumnos en los colegios tienen recreo, son útiles las pausas, y es útil también pues en la pausa simplemente el ir a dar una vuelta y caminar, y detectar el momento en el que uno empieza a estar desatento, empieza a estar agotado, y de repente hay pequeñas señales que se pueden usar, como normalmente uno no respira igual no es parejo el foco de la respiración acá, sino que se carga más a una de las dos ventanillas, y eso está asociado al funcionamiento hemisférico. Entonces, si tienes más una tapada que otra, puedes identificar cuál es el hemisferio que está funcionando. Y si a eso se suma la sensación de cansancio, agotamiento, desatención, pues trata de ir y caminar un poco, dar una vuelta, anda al baño por último, y te refrescas un poco. Entonces, claro, que hay varios que ventilan bastante bien, porque son muchas las pausas activas al baño, ¿no? Y creo que ahí hay una malformación también de esas pausas. El estilo chileno de trabajo, pues, se estima más o menos que tenemos un 30% de jornada improductiva. Los estudios de tiempo-movimiento muestran que viene alguien a vender algo ahí a la empresa y traen, no sé, algún producto, qué sé yo, un llamado telefónico, o googleando para vitrinear cosas. Tenemos más o menos un 30% de trabajo improductivo, pero podemos hacerlo productivo socializando, por ejemplo, haciendo vínculos con otros o echando ideas creativas, porque tampoco somos tan maquínicos como para estar las 8 horas ahí completamente concentrados. Entonces tenemos momentos necesarios que, bueno, idealmente no deberían ser excesivos, pero sí pueden ser aprovechados mejor, compartiendo con los otros, aprovechando el momento para hacer buenas relaciones, vínculos, o ir a conocer otras áreas que no conocemos, por ejemplo, en una empresa. Entonces podemos jugarlos también, esos momentos de disipación que son en una buena proporción de jornada,
pero son necesarios también. Estamos con Pablo Sea, docente e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Desarrollo. Pablo, ¿hay sectores donde el impacto positivo o negativo sea más evidente en lo laboral? En la reducción de jornada. Ajá. Sí, yo pensaría que puede pegar por el lado de la carga de trabajo misma y por el equilibrio de la vida personal con el trabajo. Entonces, se supone que es trabajo de jornada ordinaria el que es afectado, y hay algunos turnos que a veces son los más duros que no son afectados. De manera que en algunos casos no toca, ¿no? Quizá en los trabajos que están sujetos a jornada y que sean más administrativos y que te impliquen esto de estar en el computador todo el día interactuando de manera plana y sin usar tu cuerpo, solo mente conectada, el tener más tiempo disponible podría ser un factor facilitador o reductor de esa carga específica de trabajo. Pensaría que más por ahí, más que en los turnos, en los trabajos más operativos donde el cuerpo está activo normalmente, podrías tener un poquito más de equilibrio. Y bueno, en aquellos que son más duros, que son jornadas extraordinarias, entiendo que no son afectados por este cambio. ¿Reducir la jornada puede influir en la motivación de los trabajadores, Pablo? Existe un efecto anímico inmediato que es como de corto alcance, que es de, gané algo, es como gané un bono o gané un beneficio que es favorable, o sea, que se transforma en motivación y en interés y en... Ahora, sí, como decía, es importante cuidar en qué lo voy a utilizar, ¿ya? Porque si voy a estar en el taco ahí 2 horas y ahí se va a ir mi tiempo, esa motivación se va a perder rápidamente. Entonces, el aprovechar de instalar hábitos saludables en ese tiempo ganado podría ser un factor que mantenga esa motivación o ese ánimo inicial de decir, bueno, aquí ganamos un beneficio, ¿no? Porque de algún modo igual es visto por las personas como un yes, en realidad, una ventaja. Considerando lo entendí, perdón el redondeo. Considerando la realidad laboral de nuestro país, ¿cuáles serían los principales desafíos para implementar correctamente estas 42 horas que ya comienzan o comenzaron? Bueno, en muchos casos el tema de los acuerdos, ¿no? Es un desafío a lograr. Sí, en este minuto es voluntad de la empresa el definir. En caso de un desacuerdo, significa que la empresa tiene el sartén por el mango de producir desacuerdos para luego zanjar, ¿no? Entonces allí el desafío también, no solo para los trabajadores de llegar a acuerdo, es de los directivos, de tener la voluntad de dialogar y de que finalmente la implementación de la medida no resulte a contrapelo, porque si no se pierde el efecto motivacional que se puede mantener y utilizar para beneficiar el compromiso con el trabajo, ¿no? Entonces, ese puede ser un factor desafiante, el poder llegar a buenos acuerdos en términos de cómo vamos a aplicar esta disminución. Y bueno, el otro es aunque históricamente no ha habido grandes afecciones en la productividad, sí podría implicar el contratar algún trabajador adicional o el hacer algún cambio específico en algunos turnos de algunos trabajadores. Y ahí también esa afección implica flexibilidad en términos de poder llegar a un buen acuerdo, a una negociación y un ceder. Entonces, en esto y en general en la implementación de las leyes que se dictan a nivel central, la aplicación y el cuidado de la aplicación es esencial, y para eso el diálogo, la buena voluntad, las mesas de trabajo son un desafío importante a implementar, que no sea unilateral. Pablo, ¿crees que en nuestro país podremos llegar exitosamente a una jornada de 40 horas sin efectos negativos relevantes? La historia de lo ya ocurrido
Por ejemplo, la reducción de jornada de los 48 a los 45 indica que no hubo efectos importantes. Lamentablemente, ni tanto para el bienestar como para la productividad. Se estima que por aquí podría ocurrir parecido. El aumento de jornada, por ejemplo, de los escolares, cuando se extendió, se esperaba que tuviera una mejora en la educación y no hubo evidencias de mejora en la educación con ese aumento. Entonces, no hay claridad respecto de si realmente genera beneficios directamente o no los genera. Más bien es aprovechar la oportunidad de ese cambio para instalar buenas prácticas y para instalar buenos diálogos. Yo creo que por ahí va la ganancia. ¿Qué condiciones debería cumplirse para que esta política sea sostenible en el tiempo en nuestro país? Buena voluntad de las partes, el ajuste de algunas condiciones organizacionales que faciliten, por ejemplo, siempre los diálogos, los liderazgos, el cuidado de las personas en las organizaciones, el autocuidado de las personas, el tema de cuidar los riesgos psicosociales, cuidar la carga de trabajo, el equilibrio de la jornada con la vida personal, el apoyo de los compañeros, dar oportunidades de desarrollo y compensaciones que sean entendidas como adecuadas por ambas partes, son como elementos colaterales que hacen sostenible genéricamente el funcionamiento del sistema organizacional, que todos sintamos que estamos ganando y que todos sintamos que estamos aportando de alguna manera. Eso hace sostenible el sistema laboral general, ¿sí? Más allá de los aumentos o disminuciones de jornada. También aprovechar esta reducción para, por un lado, dormir mejor, descansar mejor y ocupar el tiempo con más efectividad, ¿ya? Eso que hablábamos hace un rato de este 30% perdido, podría tener una reducción y podríamos concentrarnos más y la productividad probablemente se pueda mantener aún con horas reducidas. Y eso lo haría sustentable también. Pablo, agradecerte por este tiempo que nos ha entregado y habernos dejado un poco más claro esto de las 42 horas que ya comenzó en nuestro país y que se va a ir disminuyendo hasta llegar a las 40 horas acá en Chile. Hagamos que eso tenga un efecto para todos, pues, que no sea solo una reducción de números, sino que aprovechemos la oportunidad para tomarlo como una ventaja y dialogar y por otro lado tener una mejor forma de vida. Gracias, Sí, Pablo. Buenas tardes. Pablo Sea, docente investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, estuvo con nosotros también conversando en Hora de Noticias. Hacemos el último alto de la jornada y ya estamos de vuelta con más informaciones en Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Ahora en vivo. Vamos a ir de inmediato a la actividad que a esta hora se desarrolla y con la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast. A esta hora se está en la ceremonia de la entrega de 120 viviendas en el sur de nuestro país. Veamos cuán frondoso está el árbol. Vengamos en 2 años más y veamos si hay unas plantitas aquí. Hoy día en lo que es tierra, a lo mejor hay un pasto donde alguien pueda bajar y no solamente estar en los juegos o en la banca, sino tirar un chal y decir, aquí voy a compartir. Pero eso implica cuidarnos entre todos. Vivir en comunidad no es fácil y me está llamando alguien, mi señora. Y aquí lo que quiero decir es que si el Estado funciona bien, la gobernación, el municipio y la organización social funciona bien, nada puede salir mal. Podemos tener discusiones. Aquí van a vivir personas de distintos pensamientos políticos. Cuando vengan las elecciones va a haber un cartel A, B, C en algunos lugares. A lo mejor se ponen de acuerdo y no ponen ni un cartel, porque todos se conocen. Cada uno sabe más o menos por quién va a votar. Cuiden la comunidad. Cuiden y pongan en alguna parte este mismo corazón, para cuando ustedes entren, vean este corazón
y recuerden este momento que debe ser para muchos el momento más feliz que van a tener, pero que siempre sea un momento feliz cuando entren. Eso es solidaridad, eso es acompañamiento. De repente algún vecino que está en el 5º piso se va a fracturar un pie. Bueno, hay que ayudarle. ¿Quién le va a llevar la mercadería? Alguien va a tener que ayudarle. Entonces, este símbolo yo me lo llevo. Me alegro mucho que haya habido una coincidencia entre el corazón de la Teletón, el corazón del condominio, y que Dios los bendiga. Muchas gracias. El presidente José Antonio Kast estaba en la ceremonia de entrega de 120 nuevas viviendas. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Estamos en las 13 horas con 34 minutos, compartiendo hora de noticias. 26 minutos faltan ya para las 15 horas. A través de puranoticias.cl, jornada del día martes, último martes del mes. Revisamos titulares de esta edición. Giro en San Antonio. Servicio de Salud ratifica a la exministra Janet Vega como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña. Paro de micros afecta al 60% del parque en Quilpué y Villa Alemana. Gremio no descarta que se sumen conductores de Valparaíso y Viña del Mar. Paro de buses en Quilpué y Villa Alemana dispara demanda del tren Limache Puerto y genera aglomeraciones en los paraderos. Gigantesco incendio afectó a al menos 10 viviendas en la toma Yavide en San Felipe. La emergencia se inició minutos antes de las 7 de la mañana de hoy martes 28 de abril y rápidamente se propagó entre las casas. Niño de 7 años fue baleado en medio de violento asalto en una parcela en la comuna de La Cruz. Delincuentes también golpearon a su abuelo. Tragedia en Chiloé. Encuentran cuerpos tras remoción de escombros por incendio en una casa en Quellón. Liberan a Francisco Kaminsky tras detención por drogas en medio de masivo operativo de la PDI. El animador abandonó el cuartel policial tras ser sorprendido con marihuana durante un allanamiento de la operación Rey David en la comuna de Las Condes. Crisis de dotación en Carabineros. Institución pierde más de 3.000 efectivos en 7 años y vacantes operativas superan los 11.000. Ministro de Vivienda Iván Poduje protagonizó un nuevo altercado. Esta vez tuvo un durísimo cruce con los senadores de Urresti y Núñez por un proyecto habitacional. Partido Republicano exige la expulsión del ex consejero Sebastián Parragués tras condena por abuso sexual. Frente Amplio advierte rechazo a idea de legislar el plan de reconstrucción si el proyecto no se separa. La Central Unitaria de Trabajadores CUT convocó a la gran marcha para el 1 de mayo en Valparaíso. Rechazan el ajuste fiscal y otras medidas adoptadas por el gobierno. Vamos ahora a nuestra unidad móvil porque ahí está el periodista Daniel Zunino que nos trae algunas de las informaciones más importantes y relevantes de la jornada. Daniel, buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias en otro plano a esta hora. ¿Cómo estás, Ricardo? 14:36 minutos. Vamos con la información porque un hecho de extrema gravedad se registró en la región de Valparaíso, específicamente en donde un niño de tan solo 7 años resultó herido a bala en medio de un violento asalto al interior de una parcela. De acuerdo a antecedentes que se conocen, el ataque ocurrió en el sector de Puescochay, hasta donde llegaron 4 sujetos a rostro cubierto y armados, quienes ingresaron al domicilio para intimidar a la familia. En medio de este violento episodio, uno de los delincuentes efectuó un disparo que terminó impactando al menor en su hombro, generando momentos de profundo pánico. En ese contexto, el subprefecto Humberto Cortés, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Concón, detalló lo siguiente. Escuchemos sus palabras. Por instrucción del turno flagrancia del Ministerio Público, solicitó la concurrencia de personal de esta brigada especializada junto al Laboratorio de Criminalística Valparaíso hasta un domicilio ubicado en la comuna de La Cruz, en donde ingresan 4 sujetos a rostro cubierto, premunidos de arma de fuego, quienes proceden a intimidar a sus víctimas
y uno de estos efectuó un disparo hiriendo a un menor de 7 años de edad en su hombro. Con lo anterior se realizó el trabajo del sitio del suceso y a la hora se logró verificar que el menor se encuentra estable, sin riesgo vital. Están realizando diligencias para lograr obtener la identidad de los delincuentes y su pronta detención. Recordemos que el sector de Pocochay, Daniel, para la gente que no ubica en la provincia de Quillota, de comuna de la Cruz, es un sector netamente agrícola y de parcelas en el sector oriente de dicha comuna, y que es un lugar habitacional y también de cultivo de flores y frutas, realmente un lugar muy pacífico por lo demás. Para poner en contexto, Ricardo, se habla de que este niño comienza a gritar, producto del miedo, lo que habría gatillado la reacción de uno de los delincuentes. Tras el disparo, los sujetos también agreden al abuelo del menor, un hombre de 68 años, quien resultó con lesiones de consideración, incluyendo una fractura, para luego huir del lugar con diversas especies en este caso. En cuanto al estado de salud del menor, la autoridad policial confirmó que se encuentra estable y fuera de riesgo vital. Inicialmente fue atendido por personal del SAMU en el lugar, posteriormente trasladado al Hospital Biprovincial Quillota Petorca y luego derivado al Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde permanece internado bajo observación médica. Por ahora, la Policía de Investigaciones de Chile continúa desarrollando intensas diligencias para dar con el paradero de los responsables de este violento asalto, en un caso que ha generado fuerte preocupación en la comunidad por el nivel de violencia ejercida especialmente contra un niño, un menor de edad. El daño psicológico que le dejan además al niño, con esto no se lo olvidan nunca. Entonces, aquí el daño lo ocasionan a los adultos y lamentablemente también a los menores. Claro, repercute directamente en este joven, este niño. Se desconoce la edad, sí, Ricardo. 7 años tiene este menor. 7 años. Es un niño, 7 años, es un niño. O sea, hablamos de que qué culpa tiene, o sea, es la reacción lógica que él opta por gritar, pedir auxilio, ayuda, por el miedo que provoca ver gente dentro de su hogar. Y tal como tú mencionas, es un sector muy tranquilo, un sector de parcelas, el sector de Pocochay. Sí, de cultivos y flores, de frutas y flores, también las respectivas plantas que comúnmente llegan a una gran cantidad de gente de los viveros de Pocochay. Entonces es un sector de verdad muy residencial y tranquilo de la zona oriente de la comuna. Continuamos con más informaciones, Ricardo, porque un gigantesco incendio estructural afectó durante la mañana de este martes la toma Yevide en la comuna de San Felipe, dejando a su paso una importante destrucción material que alcanza una gran cantidad de viviendas, al menos 10. La emergencia se inició minutos antes de las 7 de la mañana y debido a las características del lugar, con construcciones livianas y altamente inflamables, el fuego se propaga rápidamente entre los inmuebles, generando momentos de alta tensión entre los vecinos del sector. Tenemos palabras en este caso, Ricardo. Te invito a escuchar entonces de parte de bomberos, el comandante de bomberos de San Felipe. Escuchemos. Bueno, alrededor de las 7 de la mañana fuimos alertados a la central de 132 de nosotros de un incendio estructural ya en el sector de la toma, en el cual concurrieron 2 unidades. Ya a la llegada se detectó de que había un incendio estructural, ya para salir de combustión de material ligero, el cual fuimos despachando unidades a la solicitud del personal que estaba acá. Nosotros despachamos 5 unidades, alrededor de 50 bomberos en este momento fueron trabajando en las labores de extinción del incendio. Ya esto fue controlado. No, en el momento no tenemos ningún bombero, no tenemos ningún civil lesionado. Ya con la presencia de carabineros se pudo ingresar sin ningún problema. Así que estaríamos todos sin ningún problema. No, está en materia de investigación por nuestro departamento de investigación de incendios, donde se va a determinar la causa y el origen del incendio. Recordemos, Daniel, que esa toma Yaride es un sector donde hay alrededor de 120 viviendas precarias en la comuna de San Felipe, en el Valle de la Aconcagua. Claro, y para agregar también respecto al combate de este incendio, Ricardo, hasta el lugar concurren 4 compañías de bomberos con cerca de 50 voluntarios, quienes trabajaron intensamente para contener el avance de las llamas, mientras que personal de Carabineros de Chile también colaboró en la evacuación de los residentes
y en el despeje de las vías para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Respecto a rápida propagación del fuego, la autoridad correspondiente explicó que las condiciones estructurales de estas casas, de las tomas, fueron determinantes, indicando que la preocupación principal de los vecinos es por motivos estructurales. La toma está reaccionando con una totalidad por el material de construcción. Claro, el material de construcción de esta toma es lo que provocó su rápida propagación también, un material ligero, altamente inflamable. Pese a la magnitud del siniestro y las cuantiosas pérdidas materiales, el delegado provincial de San Felipe llevó tranquilidad al confirmar que no se registraron víctimas fatales. Actualmente se activaron los protocolos de emergencia a través del COVID municipal con el objetivo de coordinar la ayuda para las familias damnificadas. Las causas del incendio, en tanto, serán materia de investigación por parte de los equipos especializados. No se descarta intencionalidad en este caso, Ricardo, pero está todo bajo investigación. Cabe recordar, Daniel, que son alrededor de 2.000 las personas que viven en esa toma y que al ser viviendas que fueron construidas, digamos, sin un permiso, no tienen tampoco las precauciones que deberían tener los cortafuegos, entre otras cosas. Entonces, creo que el trabajo que hizo Bomberos en el día de hoy o en la jornada de hoy, madrugada de hoy, es un tremendo trabajo porque están una cada al lado de otra. Entonces, aquí pudo haber una tragedia de proporciones. Así es, así es. La verdad es que 10 viviendas en comparación a la cantidad de personas que viven dentro de esta toma no deja de ser importante, pero sí, afortunadamente no hubo víctimas fatales que lamentar, como tú bien mencionabas, Ricardo. Sí, también hay que decir que es una toma donde también destacan muchos cerrajeros, comúnmente haitianos, que son los que llegaron hace algún tiempo a la zona de San Felipe. También, toda razón, Ricardo. Hay también una especie de comunidad extranjera de origen haitiano en esta toma. Continuamos con más informaciones, Ricardo, porque durante esta mañana fuimos a la Plaza Victoria de Valparaíso, en pleno centro de la ciudad Puerto, donde esta mañana se desarrolló un operativo extramural de vacunación contra la influenza encabezado por autoridades de salud y comunales. Hasta este punto llegó la Seremi de Salud, Mariol Luan, y también Mario del Carpio, gerente general de la Corporación Municipal, quienes supervisaron el terreno en el funcionamiento del dispositivo que busca acercar la vacunación hacia la comunidad. La gente tiene un poco de temor a las vacunas. Yo me he dado cuenta en terreno, Ricardo, la gente muchas veces evita vacunarse porque tiene la falsa creencia de que se va a enfermar. No sé si has escuchado esta falsa creencia, Ricardo. Sí, importante, Daniel, y yo creo que, bueno, se ha hecho una gran campaña y ahora hay que esperar que la gente responda. Sí, ahora es materia, ese problema quizás, no problema, pero tiene que reaccionar la gente, acercarse a los puntos de vacunación, Ricardo, porque en esta instancia tuvo como principal objetivo reforzar el llamado a los grupos de riesgo, como adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y embarazadas, por favor, a inocularse oportunamente, especialmente considerando la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de enfermedades respiratorias en nuestra región y también a nivel país. Durante la actividad, las autoridades destacaron que la comuna cuenta actualmente con 19 puntos de vacunación, de los cuales 5 operan en el modalidad extramural, permitiendo llegar a sectores de alta circulación de personas como esta plaza céntrica. Este tipo de operativos, bien digo, Ricardo, busca facilitar el acceso a la vacuna, evitando que las personas tengan que desplazarse largas distancias y al mismo tiempo descongestionar los centros de salud tradicionales, también como los CEFAM o los SAR. El llamado reiterado de la autoridad sanitaria es claro: la vacuna es gratuita y sigue disponible para las personas que están dentro de los grupos de riesgo, por lo que se invita a la comunidad a acudir a cualquiera de los puntos habilitados para protegerse de la influenza en esta temporada invernal. Es lo que tenemos entonces. Vamos a escuchar palabras de la Seremi de Salud, Mariol Luan. Bueno, en realidad es una alegría para mí encontrarme en un punto extramural, porque sabemos que implica un esfuerzo mayor, finalmente, de atención primaria, ¿no es cierto?, que es quien lleva a cabo este tipo de iniciativa.
Lo común es que estemos dentro de nuestras paredes, pero efectivamente salir es un esfuerzo tanto de los funcionarios y funcionarias como de la organización y la gestión, ¿no es cierto?, de estas oficinas. Así es que agradecer también a las más de 618.000 personas que a nivel regional ya se han vacunado contra la influenza. Y a nivel de Valparaíso más de 95.000, ¿ya? Sin embargo, aún estamos un poco bajos, diría yo, en el grupo objetivo principal que tenemos, que son las personas mayores de 60 años, ¿ya? Y los menores de 5 años. Ellos no pueden ir solos, las personas mayores de 65 sí, y se agradece muchísimo que efectivamente, como, ¿no es cierto?, la vecina que recién vacunaron, que efectivamente puedan asistir a los lugares más cercanos para que puedan mantenerse protegidos en esta campaña. Daniel, importante es que los usuarios tomen conciencia. Yo acá como que de pronto yo soy mayor de edad y todo el asunto, y puede ser uno de la tercera edad incluso, pero no tienen que andarlos laseando para que se vayan a vacunar. Yo creo que aquí hay que tener un poco de conciencia. A mí me conviene, a la salud pública le conviene, a la comunidad le conviene que yo no me enferme, y creo que, claro, estas campañas son potentes, son importantes, pero tenemos que tener la conciencia de nosotros, los usuarios. Es que, como te comentaba Ricardo, existe la falsa creencia de que la gente se va a enfermar si se vacuna. No sé de dónde salió este rumor, esta falsa creencia, pero hay gente que yo he escuchado bastante en las calles decir: yo no me vacuno porque me voy a enfermar. Pero antivacuna, ¿no? Puede que sea una reacción. Claro, puede ser una reacción. Puede ser una reacción que tenga el cuerpo ante un agente nuevo dentro del organismo, pero no hablamos de una enfermedad grave como sí puede ser una influenza que mal cuidada llega a ser mortal, al igual que COVID-19. Claro, completamente. Yo creo que, bueno, estos son los temas que yo creo que tenemos que ir concientizándonos como sociedad. No puede incluso haber hasta un corpóreo que nos ayude, o sea, que nos pueda entusiasmar para que nos entusiasmemos, o sea, para que nos vacunemos. Entonces creo que acá nos falta a nosotros conciencia, pero también las autoridades formar conciencia desde chiquitito que las vacunas no son malas y que le van a hacer bien a la comunidad y a la sociedad actual. Escuchemos también palabras de Mario del Carpio, gerente general de la Corporación Municipal de Valparaíso. Vamos con eso. Creo que este es un tremendo e importante esfuerzo que hace la Municipalidad de Valparaíso, liderada por nuestra alcaldesa Camila Nieto, que a pesar de la inversión que se requiere, no ha dudado nunca en ponerlo al servicio de quienes más lo necesitan en Valparaíso. Tanto es así que hoy día vamos con un buen nivel de vacunación y seguiremos manteniendo y sosteniendo estos puntos extramurales para lograr las metas que hoy día tenemos como comuna, que son 140.000 vacunados y vacunadas. Vamos cercanos a los 80.000 ya. En el virus sincicial estamos superando el 80%, y en los funcionarios, que es algo que nos tiene muy contentos, ya estamos también cercanos al 90%, que creo es un tremendo punto de comparación con el resto del país. Bueno, yo creo que ahí es también importante lo que señalaba, y que la gente está tomando conciencia y que la vacunación en Valparaíso está sumando. También ahora tiene que sumar en otras comunas de la región y por qué no en el país entero. Así es, Ricardo. Y retomamos un poco el tema del tráfico de locomoción colectiva acá en Valparaíso. La verdad es que sigue sin aparecer las famosas micros que están en paro. La verdad es que el paro va en serio. Vamos a esperar las actualizaciones respecto al gremio de los transportistas de transporte público, porque la verdad es que estamos hablando en este caso de un paro que afecta, para repasar un poco la información, a las líneas 101 a 125, las micros más conocidas como las grises con rojo, las que llegan desde Valparaíso hacia el interior, como es Villa Alemana y Quilpué, y viceversa. Por lo tanto, estas micros no están pasando, se ven micros anaranjadas con este color un tanto crema, se ven las micros verdes con blanco, se ven las micros rojas con naranjo, pero no se están viendo estas micros que habíamos comentado antes, Ricardo. La gente al parecer toma conciencia, no se agolpa tanto en los paraderos, la verdad. Estamos hablando de que la gente opta ya por
un medio alternativo, como puede ser una micro de acercamiento, como es una de estas que lo lleva hasta Viña del Mar y después tomar algo de Viña del Mar hacia el interior, o bien también puede ser directamente el metro Valparaíso que llega hasta Limache. Bien, Daniel, estaremos atentos a esta información en las próximas ediciones de nuestros noticieros durante todo el día. Jornada que siempre está entregando noticias y la información oportuna. Así que agradecerle además a usted por el trabajo realizado en las calles de nuestra región de Valparaíso. Que esté muy bien, Ricardo. Bien, gracias para Daniel Zunino, periodista de nuestra empresa periodística. Hoy ya estamos terminando la jornada del día de hoy de Hora de Noticias, así que los principales hechos de la región, Chile y el mundo en todas nuestras plataformas. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees en puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias